Hola, buenos días, buenas tardes, no sé a qué horas van a ver este video. Quería compartirles que vamos a empezar a desarrollar una nueva iniciativa en el canal que se trata de, en principio, entrevistas a gente importante de la ingeniería estructural nacional o internacional. Este programa que están viendo en este momento se llama, en principio, lo que se nos ocurrió fue Magnitud 9.5 por, evidentemente, la referencia al terremoto de Valdivia, que es chileno y es el más grande medido. Bueno, con esa premisa, ¿cierto? Esperamos hacer distintas entrevistas, esperamos que esto crezca, quizás a lo mejor abordar otro tipo de contenido, pero en principio tenemos una planificación clara. Tenemos una temporada, ¿cierto? Pensada en 10 capítulos de esto y dependiendo cómo la gente reaccione a esto, lo podremos seguir haciendo o no. La verdad es que estas cosas solo tienen sentido si a ustedes les gusta. Y si no les gusta, bueno, buscaremos alguna otra cosa. En este primer programa que vamos a entregarles ahora, tenemos una entrevista a un amigo personal, aunque no por eso lo invitamos, sino porque es un tremendo ingeniero nacional, es uno de los próceres que tenemos, uno de los últimos ingenieros de la vieja escuela que todavía siguen vivos, ¿cierto? Es don Pedro Hidalgo. Don Pedro Hidalgo tiene una historia muy grande acá en Chile. Eh, Les voy a contar un poquito de su currículum para aquellos que no lo conozcan, ¿cierto? Don Pedro es ingeniero civil de la Universidad Católica de 1963. ¿Cierto? Hizo su máster en California, lo terminó el año 65. Después se fue a hacer un doctorado también a California, a la Universidad de Berkeley, y lo terminó en 1975. Después estuvo trabajando aquí en Chile, profesor de jornada completa, durante 42 años en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿cierto? La mejor universidad que está, bueno, ranqueada según este asunto internacional que siempre sale todos los años como la número uno de Chile, pero no vamos a discutir esas cosas. Hay otras universidades bastante buenas también, no es el tema, pero esta es una de las mejores universidades que tenemos en el país, sobre todo en el asunto del diseño estructural y sismorresistente. Ya es de las más reconocidas. Bueno, también trabajó mucho tiempo en Arce y Resiné y Asociados, ARA, que es una de las empresas tradicionales que existía aquí en Chile, que ya no existe, fue comprada por empresas extranjeras multinacionales de proyectos multidisciplinarios, ¿cierto? Pero fue una de las empresas que durante toda su historia fue muy reconocida acá en Chile precisamente por su especialización estructural. Tenía muchos revisores, mucha gente muy conocida que a lo mejor van a pasar por aquí en los próximos capítulos. Bueno, estuvo trabajando ahí durante unos 32 años, con los cambios de nombre y todo. Ya en 2021 se retiró un poco, se fue para la casa y ahora trabaja como consultor independiente en distintas otras firmas, ¿cierto? Nacionales sobre todo. Él fue secretario técnico de las normas originales de diseño sismorresistente, la 2369 del año 2003, y de eso vamos a hablar bastante ahora en la entrevista que le vamos a hacer, y de la norma 433 también del 96. ¿Ya? Estuvo en esa, también en otras normativas, ¿cierto? Pero esas son las más grandes que tenemos en nuestro país, por eso que hacemos referencia a ellas. Él fue investigador durante todo este tiempo en la Universidad Católica, fue bastante productivo también en el área del diseño sismorresistente. Lo de él era el hormigón armado y la albañilería, ¿cierto? Entre autor y coautor tiene 118 publicaciones e informes de investigación. Por lo tanto, es uno de los ingenieros más conocidos que tenemos aquí en el ámbito nacional. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría entrar a la entrevista y ojalá que a ustedes les guste. Bueno, partimos entonces. Don Pedro, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para que la gente lo conozca más y conozca un poco de los procesos que hemos tenido en Chile eh, en nuestros avances normativos, ¿cierto? Siempre en Chile a nosotros se nos mira como un país que está muy avanzado en lo que tiene que ver con ingeniería sismorresistente y parece que dentro de la región es algo relativamente cierto.
Y eso se debe mucho a nuestras normativas que son bastante desarrolladas y bastante exigentes, ¿cierto? En esta ocasión, a mí me gustaría conversar un poquito con usted sobre la primera norma industrial que tuvo nuestro país, que tuvo Chile, ¿cierto? Dado que usted fue de las principales personas que estuvo en ese proceso normativo, junto a otros ingenieros también, pero a usted le tocó oficiar como secretario técnico para la NSH 2369 del año 2003, que es diseño sísmico de instalaciones y estructuras industriales. En ese contexto, don Pedro, ¿usted recuerda un poco cómo apareció esta necesidad de contar con esta norma? Porque anteriormente se hacían proyectos industriales, pero cada proyecto tenía sus propios criterios. Esta norma salió de una necesidad, ¿cómo se fue formando este asunto que resultó en una norma tan buena y eh, tan exitosa, por lo menos en Chile? Mira, Carlos, en el fondo la persona a la cual se le debe que tengamos una norma industrial como la 2369 es don Elías Arce Loayé. Don Elías Arce, ya en sus últimos años de vida, siempre trabajó y batalló incesantemente porque el estado del arte en el diseño sísmico de estructuras industriales se plasmara en una norma. Y yo soy testigo que él luchó mucho tiempo y tuvo que vencer muchas dificultades. Te puedo decir que yo sé positivamente que en los años 80 y 90, don Elías envió al INN varios proyectos o borradores de norma industrial. Don Elías, como tú debes saber, tenía unos apuntes con el cual él hacía las clases tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica. Apuntes que constituían en el fondo el know-how de cómo diseñar sísmicamente las estructuras industriales. Y como te decía antes, él mandó muchas veces borradores al INN para que se estudiaran como norma. Y el INN, en buen chileno, nunca lo pescó, por las razones que te voy a dar. Ya, existían algunas razones formales. Formales, Ah, exactamente. En el año 85, 3 de marzo, 7:40 p.m. más o menos, ocurrió el famoso terremoto de 1985. Ese terremoto causó muchas fallas en estructuras de viviendas sociales, particularmente albañilería. Y el presidente de esa época, don Augusto Pinochet Ugarte, le ordenó al INN la formación de una comisión para reestudiar la norma NSH 433, porque al gobierno le costó mucho dinero reconstruir una cantidad enorme de metros cuadrados de vivienda social. mm, Y se constituyó este comité para elaborar este borrador de nueva norma NSH 433, cuya primera norma o año de oficialización es 1972.
se creó un comité de 4 personas para que organizara el borrador Ya, eso era a nivel de anteproyecto, quizás. a nivel de INN para Ah, generar el proyecto que saldría a consulta pública. ya. Bueno, ¿Y estas 4 personas, si tú usted las conoces. recuerda quiénes son las 4 personas? Don Rodrigo Flores, Ya. don Elías Arce, don Arturo Arias, y yo, que era un cabrito de ellos. Los 3 restantes están muertos. Yo estoy cerca de, pero no todavía. No, pero usted ¿Ya? se ha salvado de un montón ya, pues ha salido bastante más resistente. Así parece, soy sismo resistente. Sí, tiene harta ¿Ya? ductilidad usted. Entonces, este comité durante 3 años encargó diferentes tareas a diferentes grupos y con ellos conformaron el borrador de la 433. Este borrador, no sé si tú lo sabes, tenía un capítulo 10, diseño sísmico de construcciones industriales. El documento fue a consulta pública, se constituyó el comité que finalmente salió con la 433 en el año 1933, la cual fue 1983, reestudiada ¿no? No, a 1983, 93, 93. 93, Ya. la cual tenía unos errores por debajo, no por exceso, y se reestudió y se reoficializó el año 96, que es la norma más o menos que se está estudiando ahora en comité, con algunos cambios, ¿ya? La primera decisión del comité de la norma 433, alrededor del año 90, después de la consulta pública, fue sacar el capítulo 10. El comité de la 433 estimó que las obras industriales merecían una norma propia y partió para afuera de la 433. Este capítulo no existía en la versión 72, ¿ya? Pero solo formó parte en el borrador que fue a consulta pública más o menos en el año 89, Ya. 1989, ¿ya? O sea, fue de conocimiento público de todas maneras que existía ese capítulo. Exactamente. Ya. Un capítulo chico, 5 páginas, 6 páginas. Ah, ya, bien Yo conciso. podría ir a verlo, Mm. te lo podría mandar si tú quisieras, ¿ya? Me gustaría, no lo he leído, no lo conozco. Borrador del año 89, no sé si lo tengo, ¿ya? Ya. Entonces la 2369, que no tenía nunca, quedó al garete. Y fue durante los años 90 que don Elías mandó muchos proyectos de norma al INN, que el INN desechó porque eran documentos generados por una sola persona, Ya. no por un comité. Alrededor del año 97, por ahí, más o menos, yo trabajaba en ARA en forma parcial. Don Elías Arce era el presidente de ARA, y un día me llama a su oficina y me dice: Pedro, ¿por qué no me ayuda a que tengamos una norma industrial? Yo le dije: bueno, Elías,
Él era mi jefe. Lo Claro. voy a consultar. En el año aproximadamente 97, yo ya llevaba como 18 años de trabajo en el INN. Primero en un proyecto de norma de albañilería, después como secretario técnico de varias normas, entre ellas la 433. Yo hablé con el director, de quien era bastante amigo, y me dijo, mira, el documento que vaya a consulta pública tiene que ser generado por un comité. No puede ser generado por una persona. Entonces volví donde don Elías y don Elías me dijo, bueno, formemos un comité, y eligió a dedo Ya. las personas y le propuso al INN este comité, y el INN lo aceptó. Y este comité generó el primer borrador que fue a consulta pública, más o menos año 99, 2000, más o menos, Y este ¿ya? comité ampliado de 10 personas elegidas, Más o menos 10, sí. claro. ¿Usted se acuerda más o menos quiénes eran esas personas? Mira, estaba don Elías, por supuesto, Claro. don Arturo Arias, no sé si don Rodrigo fue o no, o mandó a alguien de su oficina. Había gente de ARA, como Ramón Montesinos, como Iván Darrigrande, estaba Rodolfo Zaragoni. Mira, era gente que trabajaba en el campo industrial. Ya. Yo creo que los papeles los perdí, porque yo fui el secretario de ese comité, ¿ya? Ese comité generó un anteproyecto que fue a consulta pública, y cuando se recibió la consulta, se tamizó, proceso que tú bien conoces, y con el resultado de la consulta se llamó a comité de norma 2369. Ese comité, para que tú sepas, funcionó en la oficina de don Elías Arce, Ya. en José Pedro Alessandri, 1465. 1495. 95, ya. 95, donde hay un 90, edificio hoy día. exactamente. Como la oficina de don Elías era harto grande, tenía una mesa de reuniones y funcionó permanentemente en este lugar. No te puedo dejar de decir que en realidad don Elías era el que ponía la mayor parte del know-how, porque esta norma, en el fondo, no es otra cosa que un reflejo del estado del arte de las oficinas de diseño sísmico industrial de los años 70, 80, 90. En ese tiempo, cada proyecto industrial tenía un criterio de diseño, y ese criterio de diseño iba cambiando de proyecto a proyecto. Pero en el fondo, este proyecto de norma era en el fondo un criterio de diseño más general. O sea, el proyecto de norma y lo que se aprobó finalmente no fue el resultado de estudios, de análisis, como lo que ustedes hicieron para la nueva versión
2023 de la 2369, sino que plasmó el estado del arte de las oficinas que se dedicaban a este campo, que eran muy pocas, estaban entre 5 y 10, nunca más de 10 en todo Chile. Ya. Entonces fue sencillo hacer esto. Pero que hubieran un número limitado de oficinas, ¿significa que todas estaban realmente de acuerdo en todos los contenidos de la norma? Exactamente, Ya, casi todos aplicaban lo mismo. ya, Entonces, el estudio en comité fue relativamente sencillo. Este comité no podía funcionar en la oficina de ARA, porque eso era jugar en cancha no neutral. sí, ¿Ya? El INN era y es muy celoso de eso. Así que don Elías, con su influencia, se consiguió sesionar en el que está al lado de la Clínica Santa María, es el Colegio de el Ingenieros, colegio de ¿cierto? ingenieros, sí. Ahí, Claro, en Santa María, al lado de la clínica, había un edificio chico sí, de 2 pisos que se demolió para construir el nuevo edificio. En el antiguo, particularmente en el casino, ya, funcionó este comité. ¿Por qué en el casino? Porque la gente almorzaba mientras era la reunión. Las reuniones eran de 1 a 3 y todos almorzaban, menos el secretario técnico, que era claro, yo, que no podía comer y no. que almorzaba antes. ¿Ya? ¿Y con qué Te regularidad se puedo, juntaban ahí? la misma regularidad tuya, cada 15 días. Ya. Ahora, el número de asistentes era del orden de 10 o 12. Ah, Nunca varió mucho, nunca. Y tuvo otras personas de afuera que no participaron anteriormente. Por ejemplo, Vladimir Ursúa, ya. de quien me acuerdo. Don Arturo Arias ya no fue. Don Rodrigo tampoco, ¿ya? Pero don Elías Arce fue el presidente de este comité y funcionó, como te digo, en forma muy constante durante más o menos 3 o 4 años. Como los asistentes eran los mismos, era muy fácil avanzar. Ya. Igual 3 o 4 años, harto tiempo. Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Un año entero se nos fue en la discusión del capítulo sobre el hormigón prefabricado. Oh, La norma en realidad estaba casi lista. Y alguien dijo, uy, hay tanto hormigón prefabricado en Chile. Entonces, tenemos que incluirlo. Y el comité dijo, bueno, incluyámoslo. Había bastante gente prefabricada, 2 o 3. Y entonces ellos propusieron las primeras disposiciones, pero el comité encontró que eran muy suaves, ah, particularmente considerando que ya en ese tiempo el comportamiento sísmico mundial de estructuras prefabricadas era bastante desastroso, era malo. sí. Entonces, el comité endureció
las disposiciones de diseño sísmico que propusieron los fabricantes. Y eso fue lo que se comió prácticamente un año de la norma. Bueno, me Porque imagino que esa las parte, disposiciones que el comité, digamos, transó al final deben haber sido notablemente más exigentes que las originales. notablemente, Mm, Marcial Baeza también fue bastante importante, creo, en eso. Si bien, si mal no recuerdo, ¿ya? Pero la gente prefabricado se resistía, ¿te fijas? Entonces, de ahí salieron las disposiciones de hormigón prefabricado que están en la versión 2003 de la 2369. Si no hubiera sido por eso, habríamos salido antes. Finalmente la norma se aprobó y salió la versión 2003. Lo que ha pasado entre 2003 y 2023 ya es otra cosa. sí. La nueva norma ha tenido mucho más estudio del que tuvo la anterior. La anterior reflejaba un estado del arte que te lo voy a ejemplificar en un punto. Entre los años 70, 80, 90, para el diseño industrial se usaba lo que se llamaba el espectro de don Rodrigo Flores, Sí. que era un término muy conocido, pero no del agrado de don Rodrigo, que no quería que se llamara espectro de Rodrigo Flores. Claro. Este espectro, Carlos, básicamente coincide con el espectro de la norma 2003 para R igual 3 y amortiguamiento 3%. De la norma 433. No, Ah, 2369. ya, ok. ¿Ya? Y sobre él se establecieron las variaciones para R igual 2, para R igual 4, para R igual 5 y para amortiguamientos distintos. O sea, tú ves, y tú lo vas a entender muy bien, que la forma como se dedujeron los espectros de diseño de la 2003 fueron muy distintos a todos los estudios que se requirieron para la 2023. Sí, ¿Ya? Pero hay que entender, era otra época, sí, era otra absolutamente. necesidad. ¿Ya? Además, eran herramientas distintas, era conocimiento distinto, Claro, era acceso a un montón de cosas que hoy día uno tiene y que antes no se tenían. O sea, claro, nosotros reconocemos siempre que la norma del año 2003 efectivamente es lo mejor que se podía hacer dentro del contexto, que eso no exactamente, significa que sea un documento que para el resto de la eternidad vaya a seguir siendo bueno. Básicamente, todas exactamente, estas normas representan acuerdos del momento y el mejor conocimiento que uno tiene en el momento. Y en ese sentido, exactamente, claro, esa norma era algo que nos sirvió por mucho tiempo y que nos protegió durante exactamente. mucho tiempo. Sí. Y el concepto de C máximo, Mm. que fue elaborado por don Arturo para la 433 y después extendido a la 2369, nació en esa norma. Claro. Primero la 433, después la 2369. ¿Ya? Que es lo que ahora, como tú has recibido los comentarios, echan de menos Sí, algunos se fue para la casa el C máximo por ahora. y lo echan mucho de menos. ¿Ya? Sí. Pero sí es la cosa, Es que desde el punto de vista de diseño era bastante cómodo tener un C máximo. evidente. Mira, hay que entender, Carlos, y tú lo sabes bien,
que en el diseño de estructuras industriales, muchos diseños se hacen fuera de Chile. Sí. Y yo, que he revisado tantos años diseños hechos en el extranjero, los extranjeros toman un R, un amortiguamiento y diseñan con el C máximo. Nadie hace un análisis, o muy poco, en una estructura industrial sobre el corte basal de diseño. Y eso tú lo sabes, es una herramienta muy usada en el extranjero, muy usada. Sí. Bueno, es una Así herramienta que, que nos sirvió durante mucho tiempo, igual que el corte mínimo, todas esas exactamente, herramientas de control secundario que teníamos, eh, exactamente, finalmente terminaron gobernando la gran mayoría de las estructuras, ¿cierto? Uno se exactamente, acuerda que para el año 2003, ¿cierto? En toda esta franja que tuvimos hasta el año 2023, en realidad las estructuras o estaban en el máximo o estaban en el mínimo, pero era bien raro exacto. que estuvieran entre medio. Sí, La verdad que casi siempre era de esa manera. Y bueno, y en la práctica funcionaba muy bien, sobre todo cuando no teníamos acceso a software tan sofisticados como hoy día, que ya se va haciendo cada vez más fácil implementar análisis un poquito más avanzado. En así ese es, sentido, claro, esa norma todavía es algo muy importante. Yo creo que no solo importante acá en Chile, sino que importante para la región. Es algo que se ocupa como referencia en otras partes también y que se sí. reconoce como útil. No hay Sí. norma en el mundo Ujú. sísmica industrial que pudiéramos copiar. Claro, La en esos norma del tiempos. 2003 Mm, es la primera, mm, ¿te fijas? sí, Y tiene el mérito que era el estado del arte en Chile, nada más. sí. Ahora, Es un mérito bien grande. bueno, y tuvo, tú sabes muy bien, porque fuimos a muchas partes del 2010, y en general los daños que hubo era porque no aplicaban normas, Sí, en general. Bueno, esa norma se empezó a estudiar nuevamente alrededor del 2015, ¿no es cierto? hace mucho. El Instituto de la Construcción creó un comité que me correspondió presidir, que generó el borrador que fue a consulta pública y que dio origen finalmente a la norma 2023, de la cual tú fuiste secretario técnico. Sí, pues me tocó Pero ahí también sufrir. hay que reconocer que la norma final 2023 es muy distinta al borrador que se generó como el 2016 más o menos, ¿no es cierto? Sí, tuvo Muy cambios difícil, importantes. Fueron dos mucho. procesos diferentes en el fondo. Sí, El proceso inicial abrió muchas puertas que después el segundo proceso en INN pudo aprovechar también para continuar un avance. Yo creo que fue algo bien interesante, fue algo que no se da siempre, sí, que ambos comités avanzaron un montón. No quedó todo el trabajo en el anteproyecto ni tampoco en el INN. Fue un trabajo conjunto de muchísima gente que, bueno, me imagino que siempre es eso así. Pero bueno, bueno, ese ya será otro tema, la norma del 2023. pero el INN en esos años ya reconocía que los borradores fueran generados por comités no generados en el INN. Sí, En este caso, fue un comité que fue gestionado por el Instituto de la Construcción y eso es bien funcionó importante. en el Instituto de la Construcción. Sí. Sí, Muy relevante que las organizaciones importantes puedan formar estos comités para generar proyectos que después se puedan tramitar de manera formal. así Claro, es. sería muy, muy complejo que el INN generara esos documentos cuando son técnicamente tan delicados, quizás. Oiga, don Pedro, una cosa que me gustaría saber por ahí. Este proceso fue bien grande, el de la norma 2003.
fue, como usted dice, participó gente que en general estaba muy de acuerdo con la norma, en general veía la necesidad también de la formalización. Nunca hubo nadie que atornillara para el otro lado, digamos, en buen chileno, que no quisiera la norma o que le parecieran mal las disposiciones o que hubiera algo mal en esto. Mira, Carlos, no hubo porque en realidad la hegemonía del diseño sísmico industrial estaba en la oficina de Don Elías Arce. Mm, Si tú te vas a las otras empresas como KIDP, Minmetal, te vas a encontrar con gente que en muchos casos venía con la experiencia de ARA. Tal vez la única oficina distinta era S&S de Saragón y Sarracín, que se han dedicado siempre a construcciones industriales. Pero como todos habían sido discípulos de Don Elías, todos habían tenido la misma enseñanza, venía todo de la misma fuente, ¿te fijas? Y por eso que la norma nunca tuvo detractores, la ya. 2003. Nadie atornilló al revés, Y- porque la fuente originaria, que era Don Elías Arce y su oficina, eran los educadores de todos los que discutieron esto. sí, Esa es la razón de fondo, tanto en la Universidad de Chile como en la Católica, mm. ¿te fijas? Y respecto a la implementación de esta nueva norma que sale en el año 2003, ¿cierto? Bueno, la gente ya conocía los criterios desde antes, pero Sí, en este momento eso se formaliza, se hace de sí. una manera visible, de manera transversal, sin una posibilidad de evadir este know-how que tenían las oficinas más grandes. ¿No hubo algún tipo de problema con romper la inercia, por ejemplo, de quizás algunas oficinas, o no sé si oficinas grandes o pequeñas, para usar esta norma? ¿No hubo algún tipo de argumento del tipo, oye, ahora las estructuras me van a salir más caras, los proyectos se van a hacer más caros o los proyectos se van a hacer inviables con estos requisitos tan exigentes nuevos? Mira, no, yo nunca detecté eso, nunca. Ya, Nunca recibimos un reclamo a INN, ya, porque este era el estado del arte claro, que se era daba en Chile, aceptado. aceptado. Ya, Entonces, nunca tuvo detractores, te fija la norma como tal. Y en realidad, el hecho que sancionó la norma como tal fue el terremoto de febrero del 2010. Si alguien tenía alguna duda, te fija, fue eso. Pero esto ni siquiera hubo un reclamo en los prefabricados de hormigón, ni siquiera ahí, te fija. Ellos la aplicaron tal cual salió y nunca hubo problemas, ya, ¿de acuerdo? Ahora, a lo que le teníamos mucho miedo, me acuerdo de la 2003, eran los prefabricados con uniones secas sí, y la norma prácticamente hacía imposible seguir usando prefabricados con uniones secas. mm, Pero se fueron por otro lado, de acuerdo a lo que me tocó revisar. Pero eso se ha ido enrielando en el camino correcto, claro, porque la gran falla de los prefabricados eran las uniones, sísmicamente. efectivamente, en el 27F se notó mucho Exactamente, que el mucho. prefabricado en realidad, bueno, los prefabricados no tienen por qué ser malos, ningún problema, No, cuando uno los diseña de manera adecuada.
Lo que se vio, exactamente, ¿cierto?, en las inspecciones de prefabricados que fallaron, casi siempre es lo que usted dice, que es una unión que falla. Ahora, desde el punto de vista normativo, es algo que la norma se preocupaba especialmente en que no fallara. Entonces, muchas de esas cosas probablemente también pueden ser atribuidas derechamente a que no cumplían de manera correcta la norma. exactamente, porque todas las uniones secas necesitaban ensayos de laboratorio Mm. y nadie hizo ensayo No, claro. y se siguieron haciendo Mm. y fallaron, ¿te fijas? Sí. Pero Y no hubo voces en contrario. ya, Yo nunca la detecté y el INN jamás me mandó a mí como secretario técnico una carta que dijera, este punto de la norma tiene que cambiar. Nunca, nunca. y la recepción de la industria, en realidad uno tiene acceso más a la industria pesada de, no sé, las portuarias, bueno, las portuarias siempre hemos tenido un problema, pero la minería, las papeleras, toda la industria nacional, energía, bueno, tampoco es tan aplicable energía, hay que endurecer un poco más los criterios, pero no fue un problema que la industria aceptara esta norma sin mayor inconveniente, estaban Nunca, todos enterados, sin reclamo. nunca. Ya. Mira, a mí me tocó participar en muchos proyectos, papeleras, mineras, centrales de generación de energía, que eran las más grandes, y nunca hubo resistencia a aplicar la 2369-2003. Nunca. Ya. Siempre se respetó. Los que querían respetar, Claro. evidentemente, No, en la sí, formalidad era la norma. era la norma y se aplicaba. Oiga, y respecto a los proyectos internacionales, ¿cierto? Que después empezó a llegar también mucha ingeniería de afuera que tenía que cumplir la 2369. ¿Era fácil o era muy complejo hacer que el extranjero, normalmente los gringos, europeos, ¿cierto? Adoptaran estos requisitos que no eran exactamente iguales a los que ellos localmente tenían, pues son un poco diferentes los que tiene la norma del 2020, del 2003, ¿cierto? Son bastante locales y bueno, con el tiempo se vio que a muchos les costaba la interpretación de esas cosas. ¿Al principio también pasó eso? Al comienzo sí. Ya. Mira, yo tengo algunas anécdotas. Cuando empecé a revisar en ARA, había diseños en el extranjero que eran muy problemáticos, Ya. porque cuando tú tienes una turbina de generación de energía eléctrica, tienes un tipo de turbina para todo el mundo y no vas a hacer un especial para Chile, ¿no es Exactamente. cierto? Entonces, como no, la norma 2369, en su capítulo 4, creo que el inciso 4.4 establecía que los diseños en el extranjero tenían que ser aprobados por ingenieros con experiencia sísmica en Chile, no chilenos, Sí. experiencia sísmica en Chile. Ese fue el artículo fundamental para poder controlar los diseños extranjeros. Ya. Yo empecé a hacer revisiones sísmicas en ARA en el año 1988, 89, perdón, hacia fines de año, octubre. Y no me puedo olvidar que en el mes de diciembre estaba en una disputa con unos diseñadores alemanes que se resistían a aprobar el criterio de diseño. No había norma todavía, Ya. pero
como nosotros éramos los revisores, que ya funcionaba la revisión estructural antes de la norma. Sí, era reconocida ya. Tuve una disputa bastante seria con ellos, hasta que agacharon el moño e hicieron lo que querían. Y me acuerdo que esto ocurrió justo para Navidad. Y antes de partir a Navidad, tú sabes que los europeos se van por 2 semanas de vacaciones. No había acuerdo. Y dejaron de escribir en 2 semanas. Y después la cosa se solucionó. Costó, pero con el tiempo y principalmente el hecho de que hubiera una norma oficial allanó muchos de estos aspectos. Muchas cosas así. Porque el dueño decía no, se usa la norma. Y el dueño era chileno o residía en Chile. Sí, ¿Te claro. fijas? La norma 2369 también tuvo otro mérito. Hay muchas estructuras que no son clasificables como edificios o como estructura industrial. Te voy a poner un solo ejemplo. El metro de Santiago. Entonces, ¿qué haces con eso? El metro se diseñó originalmente con la 433, pero los proyectos a partir del año 2000 se empezaron a diseñar con la 2003. Y Claro, eso se debe a que desde ARA, cuando salió la 2003, que estaba diseñando varias líneas de metro en ese momento, parte de la línea 4, la línea 4A, le mandó una carta a Metro y dijo, los objetivos operacionales de Metro son muy semejantes a los objetivos operacionales sísmicos de una estructura industrial. claro, Entonces, le dijimos a Metro, los proyectos de Metro tienen que hacerse con 2369. Y a comienzo, después del 2003, Metro adoptó esta filosofía. ya. Todas las construcciones de Metro se diseñan con 2369, Ah, en realidad, porque sus objetivos sísmicos operacionales eran coincidentes. claro, hay muchas estructuras, como usted dice, que evidentemente no son habitacionales, pero que históricamente quedaban un poquito en tierra de nadie, como Exactamente. los terminales de transferencia de carga de cualquier tipo, ¿cierto? Aeropuertos, muelles, el metro, Exactamente. los trenes, todas esas cosas, que hoy día ya tenemos un poco más claro que tenemos que mirarlo más por el lado de cuál es el objetivo operacional de largo plazo que perseguimos y no necesariamente si están de hormigón, si son de acero o si tienen un equipo adentro o no, sino de una manera un poco más amplia, considerando las funcionalidades. Yo creo que eso ha sido un avance grande que hemos tenido. Exacto. Mm, Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Aeropuerto Pudahuel, mm, el que ahora quedó viejo, nacional, sí, que fue diseñado en ese tiempo, se diseñó con 2369. mm, ¿Te fijas? Yo creo que eso lo hizo la oficina de don Rodrigo Flor. A lo mejor se hizo con edificios, pero yo creo que la 2369 tuvo mucho que ver en sus objetivos operacionales, porque el metro no puede dejar de, perdón, el aeropuerto no puede dejar de funcionar. no, pues, molesta mucho. De hecho, el 2010 Sí, se cayeron unas plataformas entre la llegada de los autos del terminal
y el metro funcionó por el aeropuerto funcionó por algunos meses en unas carpas, Sí, pues, sí me acuerdo. ¿te acuerdas? Sí, Bueno, hubo harto tiempo la carpita ahí. exactamente. Oiga, don Pedro, le quería preguntar por usted. Usted es de la época cuando la gente salía a estudiar afuera. Bueno, todavía salen a estudiar afuera. Pero en esos tiempos había un grupo de gente que era muy conocida porque no eran tantos acá en Chile, que fueron a hacer su doctorado afuera y esencialmente en Berkeley, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se fue usted de acá a allá a hacer su doctorado? ¿Usted trabajó un tiempo antes de ir a hacer su doctorado? No, ¿O ya salió de alumno y mira, derechito se fue a estudiar? ¿Cómo fue eso? mira, yo te voy a contar la experiencia mía, que es la experiencia de la Escuela de Ingeniería de la Católica. La de la Universidad de Chile es un poco distinta. La Católica tuvo un decano llamado Raúl Deves, que alrededor de fines de los años 50, cuando yo todavía era alumno, eligió como decano a don Raúl Deves Julián, empresario, dueño de empresa constructora. Y don Raúl, siendo decano, tuvo la visión de cambiar la Escuela de Ingeniería de la Católica de una escuela de ingeniería en que todos los profesores eran ingenieros de la práctica, que venían a hacer clases, a una escuela tipo norteamericana, donde hay profesores de jornada completa que además de hacer clase, hacen investigación, o mejor dicho, hacen investigación y además hacen clase. Ah, En Estados Unidos es más importante la investigación que la docencia. ¿Te fijas? Entonces, cuando él fue elegido decano, alrededor del año 58, él fue muy visionario en cambiar la cara de la Escuela de Ingeniería. Y se consiguió dinero con la Fundación Ford para financiar este cambio. Y este cambio empezó por mandar a los profesores afuera a estudiar. profesores que ya daban clases en la universidad, No, no, no. profesores de más Algunos largo plazo. nuevecitos, Ya, todos nuevecitos, no. También a los que ya daban clase. ya, Pero esos casos fueron muy pocos. La mayoría fue gente que fue agarrada en sexto año de ingeniería y fue contratada por la escuela y que en cuanto se recibían los mandaban a estudiar. ya, En la católica, a ti te mandaban a la universidad que ellos querían, ya. a Claro, formarte tenían donde ellos calidad de querían. empleados ya. Claro, Ya. con beca, todo, Mm. ¿ya? Y en mi caso, el coordinador del Plan Chile California estaba en la Universidad de California en Berkeley. Por esa razón, muchos profesores, no solo de ingeniería estructural, también de otras áreas, fueron a Berkeley, porque el Plan Ford, que se llamó, financiado por la Fundación Ford, escogió a Berkeley como universidad matriz de este programa. Y entonces a mí me contrataron, yo salí en diciembre
del 62 y el 1 de enero del 63 entré a trabajar a la universidad medio tiempo mientras hacía mi memoria. Mi memoria la terminé en enero del 63, pasé a ser parte de jornada completa y salí en agosto del 64 a estudiar a una universidad específica. Me mandaban allá y fui a sacar el máster, volví a Chile y posteriormente, en el año 70, yo postulé al doctorado en la misma universidad y fue Ya, admitido, ¿ya? ya, fue en dos Ahora, partes eso. en dos partes. Otros fueron de una sola vez. Otros, la mayoría fuimos en 2 veces, pero estábamos financiados por el Plan Ford. En la segunda salida, que fue para mí en el año 71, el Plan Ford estaba muriendo, se estaba agotando. Entonces, teníamos que postular a becas. Ya, Yo, por ejemplo, tenía una beca OEA que me financiaba buena parte de lo que era mi doctorado. Entonces, el resto me lo daba el Plan Ford y se fue organizando de esa forma. Ahora, el mandar estos profesores afuera significó el cambio de la escuela de ingeniería, significó el cambio de un currículum de aprobación por año a un currículum de aprobación por curso. Significó organizar un currículum, una malla para cada título, con sus requisitos en cursos obligatorios y cursos de especialidad. Y diferentes carreras tenían diferentes cursos mínimos, generales y mínimos obligatorios. Pero como yo fui a una universidad donde ya existía este sistema, cuando yo volví en el año 66, estuve largo tiempo en la dirección de la escuela, cambiando el sistema a una aprobación por curso. Eso significaba cómo tomar ramos, cómo generar listas de curso, cómo generar actas de exámenes, cursos con programa, prerequisitos, etcétera, que fue lo que tú conociste sí, pues. como alumno. Es que es un cambio súper grande, y es una Muy visión, como grande, usted dice, de largo plazo de todo esto. Es una muy inversión grande, muy, muy potente el decir muy voy a potente. preparar gente para hacer un cambio que se va a empezar a ver quizás cuántos años después. Es una Bueno, cosa bastante profunda ahí. ya. Y finalmente, Carlos, significó con la salida de los doctorados que se empezó a hacer investigación en la universidad. Antiguamente, en los años 60, ¿cómo se hacía la investigación en Chile? A través de memoria de título, pero no había programas de investigación, no había líneas de investigación, era todo desperdigado. Un profesor tenía un problema y le ofrecía a un alumno que hiciera una memoria, y los temas de memoria se iban agotando y no eran investigaciones profundas. Claro, ¿Te das cuenta? Pero el hecho que la Católica formara doctores que tenían que hacer investigación a su vuelta a Chile fue formando líneas de investigación de los departamentos
y tú estabas en una determinada, tu investigación se enmarcaba dentro de esto. Claro. No cualquiera podría investigar cualquier cosa. Y eso fue lo que produjo el cambio de la escuela de ingeniería de la Católica. La Universidad de Chile, de lo que yo entiendo, fue un poco distinta. El camino fue un poco diferente, pero al final estamos bastante parecidos, yo creo. Los ¿Sí? objetivos de largo plazo son bastante Sí, parecidos, son investigación conversamos, profunda, ordenada, con sí, recursos, ¿cierto? Bastante seria y con resultados. exactamente. Pero hay que entender que las universidades americanas, donde nos formamos nosotros, la investigación es la actividad principal del profesor. Cuando yo fui a sacar el doctorado, había un axioma: publish or perish. Sí. O publicas o pereces y te vas. O sea, era muy importante publicar tus investigaciones y que fueran reconocidas. Y las clases eran el mal menor. Pero cuando al volver a Chile se trató de implantar lo mismo, y si tú ves hoy día, es muy parecido a eso. Se Pero busca hay eso, una cosa, ¿ah? Es así, ¿no? ¿sí? Se busca que la investigación sea O lo sea, principal para los profesores porque también es lo que da prestigio a nivel internacional exactamente. en Pero los hay, rankings. pero hay una contradicción, Carlos. ¿Cómo se vende una universidad? Se vende por su producto. ¿Cuál es su producto? En nuestro caso, un ingeniero estructural, sismo resistente. Claro. Entonces, en la medida que lo que tú enseñas se puede pasar a la práctica, es la medida como la universidad influye en esto. O sea, que la investigación es importante, pero la docencia, la preparación del ingeniero, no la puedes descuidar. Es muy importante y eso hay que tener mucho cuidado, porque tú te vendes, la universidad se vende con ese producto. ¿Te fijas? Sí. O sea, Hoy día es complejo ese ambiente, es complejo sí, todo lo no que... todo es publicar, Claro. también tienes que tener buena docencia, alimentada por muy buena investigación, pero la docencia tiene que ser buena. Y eso en Estados Unidos no siempre era así. Yo tuve profesores en Berkeley excelentes, pero también tuve algunos, pocos, muy malos, que tú en realidad te das cuenta que era un mal profesor. Te das cuenta. En el fondo era mal profesor porque te enseñaba poco, Claro. porque para él la investigación era más importante. ¿Te das cuenta? Y es la vara con que se mide. Y aquí también Exactamente. ha cambiado en esa dirección. Bueno, todavía tenemos Acá, varias universidades que tienen la figura del profesor part-time, que vamos a hacer algún curso, ¿cierto? Y después nos vamos para la casa. Y no es necesario estar investigando y publicando, pero los profesores de planta inevitablemente tienen que ser investigadores y ojalá del mejor nivel, porque eso va dando el prestigio de la universidad. Eso yo creo que todas las universidades chilenas lo han ido recogiendo de una u otra forma. O sea, los que no han llegado a contratar los mejores investigadores nacionales es solo un tema de quizás prestigio de la misma universidad, pero yo creo que hoy día exactamente. todos buscan lo mismo y la Sí, pero docencia está quedando así atrasita. es, pero con el cambio que Pinochet hizo el año 81,
en el sistema, en el sistema universitario, quedaron las universidades complejas que hacían docencia e investigación y las universidades mayormente privadas que solo hacían docencia. ¿De acuerdo? Bueno, esa situación, de eso han pasado más de 40 años. Sí. Pero hoy día ya hay universidades privadas que hacen investigación. Sí, por Ha supuesto. costado harto, pero ya hay. ¿Te das cuenta? Ya no existe la universidad que es pura docencia. Eso es bien importante. Pero sin lugar a dudas, los que tienen los mayores recursos para poder hacer investigación siguen siendo las universidades primarias, digamos, la católica, Las en Chile, complejas. Sí, porque ahí es donde está el alumno que tiene la preparación necesaria para poder ayudar al profesor en la investigación. En exactamente. otros lados, claro, hay probablemente voluntad también, pero no se puede generar una investigación tan profunda por un tema de preparación también. Es algo Y que... respecto a 60 años atrás, mm, la investigación ya no se hace con memorias de título, no. se hace con tesis de doctorado Mm, o tesis de magíster sí, y es de mucho mejor calidad, sí, ¿te claro. fijas? Y eso va mejorando la profesión en el fondo. Sí. Ha cambiado mucho este asunto el último tiempo. Exactamente. Oiga, don Pedro, le quería preguntar un poco del último tiempo, ¿cierto? Usted hace mucho tiempo que no sale en los medios, digamos, por eso es importante este tipo de instancias para que la gente lo conozca más. Hay mucha gente joven que lo conoce a usted por los libros, por sus publicaciones quizás, pero que no tuvo la oportunidad de ser alumno, ¿cierto? Yo fui alumno suyo, ¿cierto? Fui uno de los peores alumnos, pero ahora ya estudio, ya No, aprendí. mucho Ha aprendí. cambiado. ¿Cierto? Para la gente sepa, con don Pedro nos conocemos hace mucho tiempo. Yo estudié en la Así Universidad es. Católica el pregrado, el magíster, un doctorado que no terminé. Entonces, y con don Pedro estuve, bueno, él trabajó ahí siempre y eran los mejores cursos que habían ahí. Don Pedro era uno de los mejores profesores que tenía la universidad. Entonces fue bastante duro quizás para los alumnos cuando usted se fue, porque hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de estudiar con usted. Yo creo que el verlo aquí y que esto quede como testimonio es bien importante. Hay muchos ingenieros más también que ojalá puedan generar este tipo de instancias. Yo he tratado de conversar con otros y probablemente vamos a tener entrevistas también con otras personas, pero quería partir con usted porque por lo menos para mí es algo especial, ¿cierto? Bueno, usted es muy conocido en Chile, pero también, para los que no saben, con don Pedro tenemos una cierta relación. Yo trabajé mucho tiempo con don Pedro. Don Pedro fue, creo que, el único invitado que asistió a mis dos matrimonios. Entonces, Así es. el que se repitió. ¿Ve? La novia no se Ah, repitió. Bueno, pero don Pedro sí. y tú eras alumno y llegaste a hacer Sí. práctica a ARA en el verano. Llegué a Arce Reciné, una de las empresas más reconocidas por su desarrollo en cálculo estructural especialmente, que claro, hoy día ya poco y nada queda de esa empresa, pero fue una de las escuelas más grandes que se tenía también acá en Chile. O sea, después de que uno salía, en esos tiempos podía aprender en la empresa. Hoy día ya, yo creo que no mucho, pero en ese tiempo las empresas eran una escuela. Y entonces uno buscaba también dónde estaban los profesores. Y don Pedro justo estaba también en Ara. Bueno, y en Ara estaba un tremendo grupo. Estaba inicialmente don Elías Arce, pero estaba usted, estaba don Iván Darregrande, estaba don Juan Casís. Tenía mucho material de revisores grandes. Otras empresas tenían, pero tenían una persona, no mucho más que eso. Entonces Ara siempre marcó ahí Y estaba digamos, Ramón eso. Montesino, Ramón Montesino también, que después estaba Raúl Barrios. fue también don Raúl Barrios, ¿cierto? No, mucha Sí. gente que pasó por ahí, por Ara.
Oiga, le quería preguntar, porque hace mucho tiempo, ¿cierto? Con la pandemia y todo eso, usted tuvo algunos temas con su salud, estuvo mal, pero ahora está súper bien. Yo lo veo cada día mejor, lo vi mal, por supuesto, pero ahora lo veo tan bien. ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Se siente mejor? ¿Está con más ánimo? Porque lo veo participar en la norma, lo veo con ganas de seguir aportando bueno, agradecemos que usted siga aportando porque es necesario. ¿Cómo se ha sentido el último tiempo? ¿Y qué otra cosa voy a hacer, Carlos? Hay que hacer algo. Mira, eh, yo no tengo expectativa de vida porque mi cáncer de tiroides es un caso único para mi grupo de médicos, ¿ya? Y el tratamiento que me están dando ellos ha sido muy eficiente y hasta ahora los controles están bien, pero tengo varias limitaciones. Por ejemplo, yo obtuve un resfrío en abril que se me transformó en neumonía rápidamente, Claro, porque tengo buena parte de mi metástasis en el pulmón. Y esa metástasis y esta traqueotomía desfavorecen un poco el aspecto respiratorio. Entonces me dijeron en abril, usted no puede salir hasta el 1 de octubre. ya. No puede hacer vía, no puede salir, no. Puede ir a los médicos a comprar su remedio y a su examen. Y tuvo que ser así nomás. Entonces, no puedo salir mucho, pero puedo trabajar en la casa. Sí, pues, Y algo sigo trabajando, algo. Tú sabes eso, así que... sí, pues. Yo lo veo bien Y, conectado, y, aportando. pero mi cáncer está controlado. No sé cómo le han dado el palo al águila, pero los controles están bastante buenos. Ya voy desde marzo del 2020, ya llevo 3 años y medio. Mis próximos controles son en enero próximo, del 2024. Y como soy el punto uno de la estadística del cáncer, para ellos, para los médicos, no tengo otros datos. Sé de otras personas famosas que tienen lo mismo, pero que se trataron en Estados Unidos, no acá. ¿Te fijas? Así que, mientras Dios diga, seguiré trabajando si tengo trabajo, participando en la norma. Yo te dije, mi participación en la 433 es exclusivamente para transmitir qué pasó con la norma del 1993 y 1996. ¿Por qué algunas disposiciones son las que son y por qué no son otras? Y entonces yo creo que asisto al comité. Tú ves que no participo mucho, pero soy el encargado de pasar la historia. Así como a ti te va a corresponder pasar la historia a otro después. Porque muchas de estas cosas fueron discutidas en algún momento, antes. Bueno, y no quedan en ninguna parte, pues, no hay una Exactamente, escritura, no hay una, la gente no sabe qué pasó, qué no pasó, por qué pasó. Todo eso queda entre las exactamente, cuatro paredes de las reuniones. exactamente. Bueno, yo sé que tu norma 433 en este momento va a paso de tortuga, Claro. va a paso de tortuga, pero los comités son así. Los chilenos somos terriblemente preciosistas.
Somos poco hasta la discutibles. coma, todo se discute, ¿te fijas? Entonces, este va a ser un proceso largo, tal como fuera la 2369. Claro, también, que fueron muchos años también. Yo te acuerdas cuando empezamos, yo te dije 5 años, Carlos. ¿Sí? ¿Cuánto fue? Bueno, como cuatro. Nos apuramos. 4 y tanto. Sí, pues. Pero el trabajo fue enorme, Sí, fue un enorme trabajo. fue muy, muy grande y Mm, fue necesario también. sí, sí, sí. Sí. Así que trabajo todavía revisando lo que puedo. Y bueno, tengo que entretenerme en algo, si no me vuelvo loco también, ¿te fijas? Sí. Pero para mí, en realidad, la docencia terminó el 2004 cuando tuve que irme a la universidad. Ya. Dejé de tener alumnos, Sí. dejé de leer papers, porque los papers los leen los alumnos y se lo cuentan a los profesores. Entonces, seguí haciendo clases en la Universidad de los Andes en arquitectura hasta el 2010. Y el 2010 terminé las clases, ya no hay más clases. Y como empleado, ingeniero revisor de Worley, llegué hasta marzo del 21. Hace Y ahí poquito. se acabó, hace poco, sí. Sí. Se acabaron las revisiones en Worley, tú sabes, Sí, hay, en gran parte, hay sí. cambios ahí de objetivo. Worley es el sucesor de ARA. ¿Ah? Sí, Sí. ha pasado por varios nombres. Así Oiga, que bueno, qué bueno poder conversar con usted. Yo me siento un privilegiado de poder haberlo conocido, de poder mostrarle, ojalá a través de este video a la gente quién es usted, todo lo que ha aportado y ojalá podamos conversar nuevamente. Yo creo que se va a poder, porque en realidad don Pedro, que no saben, tiene muchos años de experiencia, ha participado en muchos proyectos, tiene muchas cosas que contar. Y en ese sentido, ojalá que aquí podamos tener un espacio para que usted le cuente también a estas nuevas generaciones cómo se hacían las cosas antes. Usted ha vivido todo este cambio desde que las cosas se hacían de manera muy voluntariosa, con la regla de cálculo, quizás con pocos recursos, hasta cómo hoy día se hacen, quizás con muchos recursos, pero con menos voluntad a veces. Entonces hemos sí, tenido un cambio gigantesco de usar solo la cabeza sin herramienta a quizás usar solo la herramienta sin tanto la cabeza. Bueno, ahí eso pasa mucho, hay una eso tremenda, pasa mucho. claro, tenemos Sí. remedio, hay un montón de cosas que uno puede ahí ver. Pero Bueno, bueno, sí, yo tuve muchas discusiones en la universidad por una enseñanza basada solamente en el computador. mm, Y yo alegaba mucho que cada vez que tú sacas un resultado del computador, tienes que evaluar si está bien o mal, sí, claro. porque en el computador hay muchos errores. Mm, Entonces, tú tienes que saber cuánto te sale. Y eso de creerle ciegamente al computador es un error enorme. Y había personas que solo aprendían computacional mm, y otros que aprendían con la cabeza, sí. ¿te fijas? Bueno, en Y todo tú este no puedes asunto hay ocupar herramientas modernas sin tener una herramienta de evaluación. sí, sin lugar a dudas, toda la Exactamente, complejidad que hoy día podemos llegar tiene que estar controlada. Hoy día nosotros exactamente, tenemos mucha herramienta matemática, numérica, software espectaculares, pero que en la gran mayoría de los casos nos hace perder el control de lo que andamos buscando. Y exactamente. no podemos evaluar finalmente si eso que andamos buscando era en realidad lo que nos salió o no nos salió. Bueno,
Así es. Para allá está yendo hoy día la tendencia, quizás. A lo mejor hay que desacelerar un poquito. Oiga, don Pedro, eh, muchas gracias. Tengo que terminar aquí la entrevista, pero quiero agradecerle. En realidad me siento muy eh, distinguido de tener la posibilidad de hablar con usted en esta instancia. Mándele muchos saludos a su señora, hace tiempo que no la veo. Y ojalá que podamos juntarnos nuevamente y para que tenga más tiempo y que podamos conversar sobre otros temas, que hay muchos más que seguramente eh, usted nos puede ampliar tremendas dudas que tenemos sobre la historia de la ingeniería aquí en Chile. ¿Ya? Muchas Yo te gracias, agradezco don mucho, Pedro. Carlos, Mm, y te agradezco mucho que tú, a quien admiro mucho, hayas sido un caso de un alumno de ingeniería no destacado, lo voy a poner así, Ya, suavecito. pero que en la profesión te transformaste en un gurú, en la guía de los ingenieros jóvenes. Y en estos instantes eres un gurú de la ingeniería sísmica. Y Muchas ese gracias. mérito no cualquiera lo hace, ¿eh? No cualquiera. Estamos tratando de aportar lo que esté en Exactamente. las manos en la ingeniería nacional también, para Mucho que algo saludo, quede después de que uno se vaya. mucho saludo a tu señora Jimena y a tus niños, que allá deben estar súper grandes. ¿Ah? Sí, pues ya están grandotes los dos. Bueno, Así, grandotes para mí, porque a mí me hubiera gustado que quedaran guaguas, pero bueno, sí. Lo que tú quieras, Carlos. ya pues, muchas gracias, don Pedro. Te agradezco mucho por la entrevista. ¿Ah? Ya pues, nos vemos. Ok, Mucha muchas gracias. gente que está bien. Adiós. Chao, chao, don Pedro. Chao. Adiós. Que estés bien. Muchas gracias. Ya. Bueno, terminamos la entrevista a don Pedro Hidalgo, ¿cierto? Ojalá que les haya gustado. Don Pedro es un tremendo invitado, ¿cierto? Para este primer episodio de nuestro programa. Eh, en las próximas ocasiones, ¿cierto? Quizás podamos volver a contar con él hablando de otros temas. Como les he dicho, a nosotros nos interesaría mucho que ingenieros que tienen harto que contar puedan aquí dejar este testimonio para que puedan verlo de manera libre y gratuita. Creemos que estas entrevistas en video, a pesar de que la producción audiovisual todavía no es la mejor, ¿cierto? Son bastante mejor que una entrevista escrita que cuesta un poco más darse el tiempo para leer. A lo mejor esto ustedes lo pueden solamente escuchar, no necesitan estarlo viendo. Desde ese punto de vista, ojalá que seamos un aporte. Bien, ok, espero contar con ustedes en próximas entregas de nuestro programa Magnitud 9.5. Hasta luego y que les vaya muy bien. Chao, chao.